Entonces, vamos a iniciar nuestra clase recordando un poquito lo que habíamos visto ya en la anterior clase. Las características propias, comunes, pero además las características diferenciales entre las hormonas insulina y glucagón. Habíamos indicado que tanto la insulina como el glucagón corresponden a un grupo de proteínas, de moléculas que tienen una naturaleza polipeptídica. Ambos están constituidos por aminoácidos que se unen a través de enlaces peptídicos, es decir, que tienen una naturaleza polipeptídica. Las características diferenciales ya comienzan a nivel del tipo de célula que va a estimular su síntesis. Si bien ambas se sintetizan a nivel de las células de los islotes de Langerhans pancreáticos, la insulina se sintetiza a nivel de las células beta, mientras que el glucagón se sintetiza a nivel de las células alfa de los islotes de Langerhans pancreáticos. El estímulo que produce la liberación de insulina es la hiperglicemia. Quiere decir que los niveles de glucosa sanguínea deben estar elevados. Esto va a provocar que se produzca una liberación de insulina. Mientras que el estímulo que produce la liberación de glucagón es el contrario, es decir, una hipoglicemia. Cuando el paciente presenta hipoglicemia, por ejemplo, porque no ha consumido desayuno, entonces esto va a provocar una disminución en los niveles de glucosa circulante y la liberación de glucagón a partir de las células alfa de los islotes de Langerhans pancreáticos. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Como hay un exceso de glucosa circulante, la insulina lo que va a hacer es almacenar este exceso de glucosa en tres tipos de células que se llaman células blanco. Tenemos a las células hepáticas, a las células adiposas y a las células musculares. Entonces, la tendencia que tiene la insulina es una tendencia anabólica. Quiere decir una tendencia a la síntesis. A partir de la glucosa se van a sintetizar, se van a formar moléculas más grandes. En el hígado ya habíamos visto que se sintetiza el glucógeno hepático, en el músculo el glucógeno muscular y en la célula adiposa se sintetizan lípidos, principalmente triglicéridos. ¿Qué sucede con el glucagón? El glucagón, por el contrario, como el estímulo es la disminución en las concentraciones de glucosa circulante, entonces el glucagón más bien tiene una tendencia catabólica. Es decir, que lo que va a provocar es la degradación. ¿Y qué es lo que nos va a degradar? Nos va a degradar a nivel del hígado, solamente el glucagón tiene acción sobre dos tipos de células, las células hepáticas, entonces a nivel del hígado va a degradar el glucógeno hepático y a nivel de las células adiposas va a degradar los lípidos, principalmente triglicéridos. Entonces, la función que cumple la insulina, como el estímulo es el exceso de glucosa y su acción es almacenar la glucosa en las células, por lo tanto tiene una función hipoglicemiante. Lo que hace es disminuir los niveles de glucosa sanguínea que están altos, guardándola en estos tres tipos de células. En cambio, el glucagón, su función más bien es hiperglicemiante. Si el estímulo para que se libere glucagón es una disminución en la concentración de glucosa y lo que hace es degradar las moléculas en las que se ha almacenado la glucosa, pues la función va a ser liberar glucosa
a circulación sanguínea. Por lo tanto, su función es hiperglicemiante. No nos olvidemos que la molécula activa de la glucosa recibe el nombre de glucosa 6-fosfato. Es la molécula que inicia cualquier ciclo de la glucosa. Esto vamos a ver a mayor detalle cuando hablemos justamente del metabolismo de los hidratos de carbono. La diferencia es que en circulación sanguínea, la glucosa se encuentra en forma de glucosa libre, es decir, que no se encuentra unida al fosfato en el carbono 6. Por eso se llama glucosa libre. ¿Y por qué el glucagón no puede sacar glucosa del tejido muscular? Porque el músculo carece de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Todas las enzimas que terminan en asa son tijeras, es decir, que van a cortar. ¿Y a quién van a cortar? Van a cortar justamente el fosfato a nivel del carbono 6 de la glucosa para convertirla en glucosa libre. Entonces, como la glucosa en el tejido muscular no puede degradarse hasta glucosa libre, el músculo no proporciona glucosa para compartirla con el resto del organismo, para aumentar los niveles de glucosa circulante. En otras palabras, el músculo es egoísta, no le gusta compartir su glucosa. La glucosa presente en el músculo solamente va a ser empleada por el metabolismo propio del músculo. Bueno, entonces una vez que hemos recordado las características tanto de la insulina como del glucagón, nos vamos a ir ya directamente a ver qué es lo que pasa con el glucagón. El glucagón es un polipéptido pancreático, se sintetiza a nivel de las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. Está formado solamente por 29 aminoácidos. La molécula original recibe el nombre de preglucagón, que tiene 8 aminoácidos adicionales. Es decir, que si el glucagón tiene 29 aminoácidos, pues el preglucagón va a tener 37 aminoácidos. 8 aminoácidos más que el glucagón. El glucagón, como hemos visto, tiene una función hiperglicemiante. Es decir, que aumenta los niveles de glucosa circulante. Pero, a diferencia de la insulina, el glucagón no es la única molécula, la única hormona que produce aumento de los niveles de glucosa. Junto con el glucagón, también producen aumento en los niveles de glucosa la adrenalina, el cortisol y la hormona del crecimiento. A todas estas moléculas se las conoce con el nombre de moléculas u hormonas contrarreguladoras. Es decir, que aumentan, producen un incremento en los niveles de glucosa circulante. Mientras que la única molécula, la única hormona que produce una disminución en la concentración de glucosa circulante es la insulina. Entonces es otra gran diferencia. Solo la insulina produce disminución de glucosa circulante. En cambio, hay muchas hormonas que producen aumento de glucosa circulante. Y estas hormonas se las conoce con el nombre de hormonas contrarreguladoras de la glucosa. ¿Cómo se produce la secreción del glucagón?
Una vez que se ha formado el glucagón activo, como consecuencia de haber perdido estos 8 aminoácidos, este glucagón se almacena en la célula alfa pancreática, al igual que la insulina. El mecanismo de liberación del glucagón es un mecanismo muy semejante al mecanismo de liberación de insulina. La diferencia está en que, al igual que la insulina, al igual que para la insulina, la célula alfa pancreática tiene receptores para la glucosa. Si ustedes recuerdan, cuando la glucosa entra en la célula beta pancreática, esta glucosa se degrada e ingresa a la mitocondria. Y en la mitocondria produce un aumento ¿sí? Produce un aumento en los niveles de adenosín trifosfato. Es decir, que la insulina, que el ingreso de la glucosa a la célula beta pancreática estimula el aumento de ATP. Eso es lo que hace. En cambio, la disminución de la glucosa circulante en la célula alfa pancreática lo que va a hacer es lo contrario. Disminuye la cantidad de glucosa que ingresa a la célula alfa pancreática, se degrada también hasta lactato, y este lactato ingresa en la mitocondria, pero va a llevar la reacción química hacia el otro sentido. La deficiencia de glucosa va a provocar que disminuya la concentración de ATP. Entonces, como consecuencia de la disminución de adenosín trifosfato, se produce una alteración, un cambio a nivel de la membrana celular de las células alfa, una despolarización de la membrana, lo que va a provocar que se abran los canales para potasio. Si ustedes recuerdan, en la célula beta, cuando la glucosa entraba, se producía más bien un cierre de los canales de potasio. Entonces, al abrirse los canales de potasio, se va a producir una entrada de calcio, pero además una entrada de sodio para mantener la neutralidad de carga eléctrica. El aumento en la concentración de calcio va a estimular que las vesículas que contienen glucagón por exocitosis vayan a la membrana de la célula alfa y se produzca la liberación del glucagón. Una vez que el glucagón sale de la célula alfa, este glucagón va a ir a la membrana de las células blanco. Y ya sabemos que las células blanco para el glucagón son las células hepáticas y las células adiposas. En la membrana de estas células, el glucagón tiene receptores. Entonces, el glucagón se une a su receptor y produce la activación de una proteína que recibe el nombre de proteína G. Esta proteína G activa a la enzima llamada adenilato ciclasa. ¿Y qué puede hacer una adenilato ciclasa? Ya su nombre nos está diciendo. La adenilato ciclasa lo que va a hacer es
ciclar al adenilato. Y el adenilato está en forma de ATP, adenosintrifosfato. Y el adenosintrifosfato se va a convertir en adenosin monofosfato cíclico. Entonces, eso es lo que hace la enzima. Va a convertir una molécula lineal en una molécula cíclica, una adenilato ciclasa. Entonces, va a ciclar al adenosin trifosfato y lo va a convertir en adenosin monofosfato cíclico. Este adenosin monofosfato cíclico va a producir la activación de una proteína sinasa. Y esta proteína sinasa, por acción de una fosforilasa A, va a convertirla en proteína sinasa activa, que es la que va a estimular la glucogenólisis, va a estimular la gluconeogénesis y va a estimular la lipólisis. ¿Qué quiere decir glucogenólisis? Glucogenólisis quiere decir, perdón, debía ser aquí la línea. Sí, aquí. Glucogenólisis quiere decir lisis, degradación. ¿De quién? Del glucógeno. Glucógeno hepático. Vuelvo a insistir, no tiene acción sobre el glucógeno muscular. Gluconeogénesis quiere decir génesis, formación, neo, nueva, y glucosa. Quiere decir que se van a formar nuevas moléculas de glucosa, pero a partir de moléculas no glúcidas, es decir, a partir de moléculas no hidratos de carbono. Se va a formar nuevas moléculas de glucosa a partir de lípidos o a partir de proteínas. Y en el tejido adiposo, pues va a estimular la lipólisis, es decir, la degradación de los lípidos. Esta degradación de los lípidos nos va a formar, como vamos a ver posteriormente, principalmente se degradan los triglicéridos, van a producir la liberación del glicerol, por un lado, que es una molécula que forma glucosa. Entonces se va a producir la gluconeogénesis a partir del glicerol. Y los ácidos grasos que van a entrar al ciclo de Krebs como forma de proporcionar al organismo energía, porque se van a convertir en adenosin, en acetilcoenzima A. Entonces, aquí tenemos el efecto metabólico. En el hígado, el glucagón produce dos cosas. La degradación de los hidratos de carbono, que están en forma de glucógeno. Entonces va a estimular la glucogenólisis. Y dos, en el hígado va a provocar la degradación de las proteínas. Y si las proteínas se degradan, ¿qué me liberan? Ustedes ya saben. Cuando la proteína se degrada, me libera. Cuando la proteína se rompe, ¿qué me libera? Aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos existen aminoácidos que se llaman glucogénicos. Entonces, estos aminoácidos glucogénicos, ya su nombre nos está diciendo génicos, es decir, que estos aminoácidos van a producir la formación, la génesis de glucosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis.
formación de nuevas moléculas de glucosa. En este caso específico, a partir de estos aminoácidos glucogénicos. Eso es lo que sucede en el hígado. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? En el tejido adiposo lo que tenemos son triglicéridos. Y los triglicéridos se encuentran formados por una molécula de glicerol que va a convertirse en glucosa y 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos, a través de un proceso que se llama beta-oxidación, se convierten en acetilcoenzima A, que es la molécula que va a entrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, después de que se ha producido el ciclo de Krebs, cadena respiratoria de la mitocondria y fosforilación oxidativa, pues vamos a tener la liberación de ATP, adenosín trifosfato. Entonces, este es el efecto metabólico que tiene el glucógeno. Preguntas. Ok, aquí tenemos una imagen, esta la vamos a describir cuando hablemos específicamente de la glucogenólisis, pero aquí tenemos al glucógeno formado por miles de moléculas de glucosa, entonces lo que se va a producir es la activación de la glucógeno fosforilasa que va a comenzar a romper estos enlaces glicosídicos. Finalmente vamos a tener la formación de glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato por acción de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa libre. Y esta glucosa libre, esta es la que sale a circulación sanguínea. Como en el hígado, como en el músculo no hay esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, entonces la glucosa 6-fosfato no puede convertirse en glucosa libre y por lo tanto el músculo no aporta al mantenimiento de la glucosa circulante. Entonces son conceptos que tienen que quedar bien claros. La glucosa 6-fosfato es la que inicia cualquier ciclo dentro de la célula, mientras que la glucosa libre es la que circula a través de la sangre. Si yo no convierto glucosa 6-fosfato en glucosa libre, no puedo aportar a mantener los niveles de glucosa circulante. Por otro lado, si la glucosa que entra dentro de la célula no se convierte en glucosa 6-fosfato, tampoco puede iniciar ningún ciclo, ni puede almacenarse. Por eso es importante conocer cuál es la función de la glucosa libre y de la glucosa 6-fosfato. En realidad no sería esta, sino esta, porque esa es la enzima, es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, la glucosa 6-fosfato es la que inicia cualquier ciclo, ya sea de síntesis o de degradación. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Ahora vamos a hablar de otra hormona, también polipeptídica. Recibe el nombre de hormona gonadotropina coriónica humana, también conocida como HCG. La hormona gonadotropina coriónica humana es también una hormona polipeptídica, pero si ustedes se fijan, tiene una característica que la diferencia de las anteriores. Se trata de una glucoproteína. Es decir, que además de tener la estructura proteica, presenta una fracción glucosa, una fracción hidrato de carbono. Entonces,
aparte de la estructura proteica, tiene una fracción glúcida, un glúcido. La hormona gonadotropina coriónica se sintetiza a nivel de las células del sincitio trofoblástico. Está formada por dos cadenas, una cadena alfa, que es similar en todas las hormonas glucoproteicas. Además de la hormona gonadotropina coriónica humana, otras hormonas glucoproteicas son, por ejemplo, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante. Entonces, todas ellas tienen una cadena alfa similar, semejante. Y tienen una cadena beta que las diferencia. Por eso es que si ustedes alguna vez han visto una prueba de embarazo y han leído un poquito acerca de las características de esta prueba de embarazo, hay algunas que dicen beta. Ay, ¿cómo hacemos la beta? Beta. No se puede. Beta. Bueno, beta HCG. Beta-HCG. Entonces, esta es una prueba de embarazo que me busca específicamente a la fracción beta. No me busca a toda la hormona completa, sino que simplemente nos busca la cadena beta. ¿Qué función tiene la hormona gonadotropina coriónica? La principal función es la de evitar la involución del cuerpo amarillo al finalizar el ciclo sexual femenino, haciendo que ésta secrete cantidades mayores de progesterona y de estrógenos, de manera tal que son capaces de estimular el crecimiento del endometrio. Y al crecer el endometrio, este va a producir el almacenamiento de sustancias nutritivas. Estas sustancias nutritivas, obviamente, van a provocar el crecimiento del endometrio y el almacenamiento de sustancias nutritivas, van a provocar la transformación de las células pseudodesiduales en células deciduales verdaderamente nutricias. Y está listo para que se produzca la implantación del blastocisto. De esta manera, estas células nutricias, una vez que el blastocisto se implante, van a alimentar, se convierten en células verdaderas nutricias, que van a alimentar al blastocisto. Vamos a ver que los niveles de hormona gonadotropina coriónica aumentan rápidamente durante, sobre todo, las primeras semanas de embarazo hasta el tercer mes, duplicando prácticamente su valor en 24 horas. Alrededor de la primera semana, los niveles de hormona gonadotropina coriónica pueden alcanzar los 30 miliunidades internacionales por mililitro y se van a ir duplicando en 24 horas. Es decir, que si en una semana tenemos 30, más o menos en 7 días 30, al día 8 vamos a tener 60 y al día 9 vamos a tener 120 y al día 10 vamos a tener 240 miliunidades internacionales por mililitro. Cada 24 horas se van duplicando los niveles de hormona gonadotropina coriónica. Este comportamiento se mantiene hasta aproximadamente 12 semanas, es decir, 3 meses. Aproximadamente hasta los 3 meses comienza a subir y alcanza su pico máximo. El pico máximo de una mujer embarazada con un embarazo normal
está alrededor de las 300,000 miliunidades internacionales por mililitro de sangre. A partir de este momento, los niveles de hormona gonadotropina coriónica comienzan a descender. Alrededor del 5º mes de embarazo, descienden y a partir de ese 5º mes de embarazo se mantienen estables, más o menos en un valor de 50,000 miliunidades internacionales por mililitro. Este valor se mantiene relativamente estable hasta el momento en el que se produce el parto. Y luego, una vez que se produce el parto, los niveles de hormona gonadotropina coriónica descienden rápidamente, aproximadamente en 2 semanas. Y a partir de las 2 semanas, ya los valores de hormona gonadotropina coriónica regresan a ser indetectables por las pruebas de embarazo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Cuál es la utilidad de la hormona gonadotropina coriónica? La principal utilidad es justamente el diagnóstico de embarazo. Acabamos de ver que aproximadamente en una semana los niveles de hormona gonadotropina coriónica pueden estar alrededor de las 30 miliunidades internacionales por mililitro. En este momento, la prueba de embarazo va a dar positiva, si efectivamente la mujer está embarazada. Pero, además de que la hormona gonadotropina coriónica sirve para hacer un diagnóstico de embarazo, la hormona gonadotropina coriónica tiene una función tal vez más importante. ¿Y cuál es esa función? La hormona gonadotropina coriónica es considerada un marcador tumoral. ¿Qué quiere decir? Que a través de la cuantificación de esta hormona vamos a diagnosticar, vamos a detectar cierto tipo de alteraciones tumorales. Por ejemplo, un coriocarcinoma. Entonces, en el coriocarcinoma, que sería un cáncer a nivel de la placenta, nos va a provocar un incremento inusual más alto que el provocado por un embarazo normal. Entonces tenemos el coriocarcinoma. Tumores a nivel de las células germinales también van a provocar incremento de hormona gonadotropina coriónica. Y por último, la mola hidatiforme. Entonces, en cualquiera de estos 3 casos, que simplemente son como ejemplo, vamos a tener también un incremento importante en los niveles de hormona gonadotropina coriónica. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo vamos a saber si es que esta paciente está embarazada o tiene un tumor? En el caso de los tumores, los niveles de hormona gonadotropina coriónica suben indefinidamente. No se va a observar que alcancen su pico máximo y después comiencen a bajar. Esto solamente sucede en los embarazos normales. Entonces, si alguno de ustedes va a estudiar ginecología y obstetricia, en estos libros ustedes tienen una tabla que relaciona edad gestacional con elevación en la hormona gonadotropina coriónica. De acuerdo a si es un embarazo normal o si es un problema más bien neoplásico, un problema tumoral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. En los varones,
se podrá producir también un incremento de la hormona gonadotropina coriónica. Primero, los varones tienen hormona gonadotropina coriónica fisiológicamente. Los varones presentan valores muy bajos de hormona gonadotropina coriónica. Los valores, si bien los valores en una mujer no embarazada son hasta 5 miliunidades por litro, en los varones los valores están por debajo de 2.5. Entonces, sí hay en el varón valores también normales de hormona gonadotropina coriónica. Entonces, ¿en qué situación se podrá observar un incremento en el valor de hormona gonadotropina coriónica en un paciente varón? Correcto. Entonces, en los varones se va a producir un aumento de la concentración de hormona gonadotropina coriónica cuando exista un tumor de las células germinales. ¿Y dónde hay células germinales? En los varones. En los testículos. Entonces, es una buena forma de hacer un diagnóstico precoz de cáncer testicular de células germinales. Entonces, para eso sirve la hormona gonadotropina coriónica humana cuando solicitan a un varón. Vuelvo a repetir, para el diagnóstico de cáncer testicular de células germinales. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la hormona lactógeno placentaria. La hormona lactógeno placentaria es una hormona que va a ser producida por la placenta, específicamente por las células del sincitio trofoblástico. Esta hormona lactógeno placentaria tiene como función modificar el metabolismo materno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proporcionar al feto un aporte constante de glucosa. Cuando la mujer está embarazada, la única forma que tiene para nutrir, para alimentar al bebé, es a través de la placenta, a través de la sangre de la mamá. Entonces, como consecuencia de esto, el feto debe tener un aporte constante de glucosa. No es como nosotros, una vez que nacemos, que comemos un rato y después estamos en ayuno. El feto come las 24 horas del día. ¿A través de qué? A través de el aporte que proporciona justamente la sangre materna. ¿Qué función tiene entonces la hormona lactógeno placentaria para mantener este aporte constante de glucosa al feto? La hormona lactógeno placentaria tiene un efecto lipolítico en la mamá, es decir, que va a degradar los lípidos. Lisis, degradación de lípidos. ¿Con qué objetivo? Proporcionar energía para el crecimiento y desarrollo del feto. Otro efecto que tiene, que tal vez sea el más importante de la hormona lactógeno placentaria. La hormona lactógeno placentaria tiene un efecto antiinsulínico. ¿Y qué quiere decir antiinsulínico?
Entonces, el efecto antiinsulínico va a evitar que la insulina actúe. Y como consecuencia, como tú decías, no va a disminuir los niveles de glucosa sanguínea. Entonces, si es que hay una hormona que está evitando que la insulina actúe, el páncreas, entre comillas, va a pensar, el páncreas no piensa, que no ha sintetizado cantidad suficiente de insulina. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa no bajan. Entonces, va a producir un aumento en la concentración de insulina. Y los niveles de insulina circulantes en la mamá van a estar elevados. Pero a pesar de que hay un aumento de insulina, esta insulina, por acción de la hormona lactógeno placentaria, no puede cumplir de manera correcta su función. Por lo tanto, el hígado, al ver que no entra glucosa al hígado, va a provocar una síntesis de proteínas y va a provocar una movilización de los aminoácidos. Y estos aminoácidos son aminoácidos glucogénicos. Lo que significa que a través del proceso de gluconeogénesis, todo esto va a provocar un aumento en los niveles de ¿qué? ¿Qué va a aumentar al final? La insulina, doctora. No. Glucosa. La glucosa. Entonces, como consecuencia de todo esto, de la hormona lactógeno placentaria, que tiene un efecto lipolítico, que tiene un efecto antiinsulínico, el aumento de la insulina va a provocar síntesis de proteínas y movimiento de aminoácidos glucogénicos, lo que va a estimular un aumento de la glucosa. Y la glucosa en la mamá va a estar elevada. Y si aumenta la glucosa en la mamá, ¿qué nos puede provocar? Diabetes. Diabetes. Entonces, esta hormona lactógeno placentaria va a provocar, puede provocar una resistencia materna a la insulina e intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, esta mamá puede desarrollarnos durante el embarazo, puede desarrollarnos una enfermedad que se llama diabetes gestacional. Es una diabetes que se produce como consecuencia del embarazo. Cuando nosotros veamos diabetes, se van a acordar, hay una diabetes gestacional. Y cuando hablemos de factores de riesgo, ¿quiénes están en riesgo de desarrollarnos diabetes? Vamos a hablar de las mujeres embarazadas. Pueden desarrollarnos diabetes gestacional en cualquier fase. ¿Sí? Vamos a ver cuando hablemos de diabetes cuáles son las fases de la diabetes. Entonces, ese es el gran problema de la hormona lactógeno placentaria. Y por eso es que la estudiamos dentro de los polipéptidos de importancia biológica, de importancia fisiológica. ¿Está claro? Sí, doctora.